Cuando mi yerno salió de prisión, mi hija lo recibió con una cena. Me miró con desprecio y me pidió que me fuera. Ese mismo día, me echó a la calle, sin saber que yo ya no estaba sola. Me había casado con el juez que lo condenó. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La madrugada era espesa, como si el aire mismo se negara a respirar. La lluvia caía sin fuerza, pero con persistencia, humedeciendo las banquetas, mojando los cristales del coche detenido frente a la comisaría. Dentro del vehículo, Elena Robledo sostenía la mano de su hija con firmeza. Clara tenía el rostro cubierto de moretones recientes, el labio partido y la mirada hundida en un punto que no existía. Llevaba un suéter viejo sobre los hombros, y temblaba más por el miedo que por el frío. «Ya estamos aquí, hija. Es ahora o nunca», susurró Elena, apretando sus dedos con ternura. Clara no respondió. Cerró los ojos, respiró hondo y asintió con un leve movimiento. Salieron juntas bajo la llovizna, una sostenida por la otra. La recepcionista de la comisaría levantó la vista al verlas entrar. No fue sorpresa, ya las conocía. Pero esa noche, algo era distinto. Esta vez, Clara no se escondía detrás de su madre. Esta vez, hablaba con voz temblorosa, pero propia. «Quiero denunciar a mi esposo», dijo, y la frase cayó como un vidrio roto en el silencio del lugar. Elena no soltó su mano ni un segundo mientras una agente las conducía a una sala pequeña, con paredes grises y olor a desinfectante. Las luces eran frías, pero necesarias. Allí, entre preguntas duras, formularios y fotografías, se inició el principio del fin. Las marcas en el cuerpo de Clara hablaron por ella. Pero fue su voz, quebrada, temerosa, pero decidida, la que dejó huella. Relató episodios que solo el alma herida puede recordar. Los gritos, los empujones, las noches en que fingía estar dormida para no provocar, las veces en que pidió ayuda, solo para retractarse después. Porque Julián siempre prometía cambiar. Porque el miedo paraliza. Porque las cadenas no siempre son visibles. Esa misma noche, Julián Ordóñez fue arrestado. Lo encontraron en su casa, dormido, como si nada. Reaccionó con furia, como si la ley fuera una burla personal. Gritó que era una farsa, que su esposa lo estaba calumniando, que todo era producto de una exageración emocional. Pero ya era tarde. Las pruebas hablaban. Y esta vez, Elena estaba ahí, de pie, firme, dispuesta a no dejar que su hija retrocediera. El proceso judicial fue más rápido de lo que esperaban. Los años de silencio no se tradujeron en impunidad. El fiscal presentó informes médicos, fotografías tomadas por Elena en secreto, audios con insultos y amenazas que Clara había empezado a grabar en los últimos meses. Pero lo que realmente conmovió a todos fue la declaración de las dos mujeres. Madre e hija, frente al estrado, contaron su verdad. Clara, con la voz firme por momentos, rota por otros, confesó que vivía con miedo, que dormía con sobresaltos, que se sentía menos que un ser humano, que llegó a creer que merecía el dolor, que el amor era eso, sobrevivir, y que solo esa noche, cuando su madre se interpuso entre ella y el puño de Julián, entendió que vivir no era eso, que vivir era otra cosa. Elena habló después, no con rabia, sino con esa calma que solo da la edad y la experiencia de quien ha visto más de lo que ha dicho. Contó cómo vio apagarse a su hija poco a poco, cómo la acompañó en su infierno sin poder sacarla de él. Cómo documentó todo en secreto, por si algún día Clara decidía liberarse. Y cómo, finalmente, ese día había llegado. El juez Andrés Beltrán, hombre de rostro austero, ojos hundidos y voz mesurada, escuchó todo sin interrumpir. No mostró emociones, pero tomaba nota. Se le notaba acostumbrado a historias como esa, pero no indiferente. Cuando dictó sentencia, su voz fue la de un juez, sí, pero también la de un ser humano que entendía el peso de sus palabras. Julián Ordóñez es declarado culpable de violencia familiar agravada. Condena, 8 años de prisión efectiva. Sin beneficios. El golpe fue seco, y se sintió como una puerta que se cerraba. Julián gritó. Amenazó. Miró a Clara con desprecio. Pero nadie le respondió. Elena lo miró con los ojos en alto, con la fuerza de una madre que eligió no tener miedo. Después del juicio, el vacío los envolvió.
Clara se derrumbó en cuanto llegaron a casa. Se acurrucó en la cama como si su cuerpo hubiera envejecido de golpe. No hablaba mucho. Comía apenas. Dormía a ratos. Elena la cuidaba como si volviera a ser una niña. Le preparaba caldos, le ponía música suave, la animaba a salir al patio a regar las plantas. Los días se volvieron lentos, pero no oscuros. Poco a poco, Clara comenzó a sentarse al sol, a escribir en una libreta, a cocinar con su madre. Juntas horneaban pasteles, galletas, panes que luego vendían entre los vecinos. No era una gran empresa, pero era suficiente. Y cada risa, cada receta compartida, era una costura más en la herida. Las noches eran más difíciles. Clara aún tenía pesadillas. Se despertaba agitada, con el corazón acelerado. Elena iba a su cuarto, le tomaba la mano y le susurraba que ya todo había pasado, que estaban a salvo. Y aunque Clara no siempre lo creía, lo necesitaba. Así pasó el tiempo. Sin apuros. Sin la presión de recuperar lo perdido, sino con la paciencia de quien aprende a vivir otra vez. Una tarde, mientras Clara horneaba pan de plátano, Elena subió a su habitación a ordenar algunos documentos viejos. Entre sobres y papeles desordenados, encontró un sobre cerrado con su nombre. Lo tomó entre sus manos. No recordaba haberlo recibido. En el remitente, una letra elegante. Tribunal de Justicia Ciudad Central, invitación. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada. Era una invitación a una charla pública titulada Justicia con enfoque humano, el papel de la empatía en la aplicación de la ley. Firmada por el juez Andrés Beltrán. El mismo juez que condenó a Julián. Elena se quedó sentada un rato con el sobre en el regazo. Fuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. En la cocina, el aroma a pan recién horneado llegaba hasta el segundo piso. Clara reía con la vecina de al lado, conversando por la ventana. Todo parecía estable. Seguro. Pero algo en aquella carta removía las aguas tranquilas. No por temor, no por resentimiento, sino por intuición. Esa noche, sin decir una palabra, Elena se vistió con su suéter azul favorito, tomó un paraguas por si llovía, y guardó la invitación en su bolso. Bajó las escaleras en silencio, dejó un papel en la mesa para Clara. Salí a una charla, regreso pronto. No te preocupes, y salió. Caminó hasta la esquina. El aire era fresco. La noche comenzaba a desplegar sus sombras, y con ellas, el destino se acomodaba para hacer su jugada. Porque hay caminos que se abren solo cuando uno ha sanado lo suficiente como para transitarlos. Y Elena estaba lista. La biblioteca pública de la colonia Jardines del Roble era un edificio discreto, de muros color marfil y ventanales amplios que dejaban entrar la luz de las farolas. No tenía la majestuosidad de los grandes recintos académicos ni la fama de otros centros culturales. Pero esa noche, su pequeño auditorio estaba preparado con cuidado. Había apenas una veintena de sillas distribuidas en semicírculo frente a una mesa sencilla, un micrófono, y una pantalla donde se proyectaba un título sobrio: Justicia con enfoque humano, más allá del castigo. Elena llegó puntual, como era su costumbre. Vestía con la sencillez que la caracterizaba, un pantalón oscuro, suéter gris y una bufanda azul celeste que Clara le había tejido años atrás. Se sentó en una de las últimas filas, con la invitación aún doblada en su bolso. Observó a su alrededor. La mayoría de los asistentes eran adultos mayores, estudiantes de derecho y un par de trabajadoras sociales. Nadie parecía prestarle atención. Y eso le gustaba. No buscaba ser vista. Solo quería escuchar. Pocos minutos después, un hombre alto, de complexión delgada, cabello entrecano y andar pausado se acercó al micrófono. No necesitó presentación. Su sola presencia impuso un respeto natural. Era Andrés Beltrán, el juez que meses atrás había dictado sentencia contra su yerno. Pero esa noche no era juez, ni magistrado. Era solo un hombre hablando desde la experiencia. Cuando dictamos una condena, comenzó, con una voz grave y contenida, creemos que con eso cerramos un capítulo. Pero lo que no se dice es que para muchas víctimas, el proceso apenas comienza. Elena lo observó con atención. No recordaba haberle puesto tanto detalle al rostro de ese hombre durante el juicio. En ese entonces, solo podía pensar en su hija. Pero ahora lo veía distinto. No por el cargo, sino por la manera en que hablaba.
Cada palabra suya no era solo conocimiento legal, sino vivencia humana. Hablaba de mujeres que sobrevivían a la violencia, de madres que daban testimonio aún con miedo en los huesos, de sentencias que, aunque justas, no curaban del todo. No basta con encerrar al agresor, decía. Hay que acompañar a la víctima en su reconstrucción. Y también hay que educar a la sociedad para que no confunda justicia con venganza, ni perdón con olvido. Elena sintió un nudo en el pecho. Era como si cada frase la interpelara, como si ese discurso fuera una mano que la tocaba suavemente en la espalda, recordándole que no estaba sola. Al finalizar la charla, el juez bajó del estrado y se mezcló entre los asistentes para responder preguntas. Elena dudó en acercarse. Pero algo en su interior, tal vez la necesidad de cerrar un ciclo, o de abrir otro, la empujó. Esperó su turno, y cuando quedó frente a él, extendió la mano con calma. Gracias por sus palabras, licenciado Beltrán. Fueron necesarias. No solo útiles. Necesarias. Él le dio la mano, con amabilidad automática, como quien agradece un cumplido sin mayor sorpresa. Pero luego la miró de nuevo. Frunció el ceño apenas un segundo. ¿Nos conocemos?, preguntó, no con desconfianza, sino con duda genuina. Usted fue el juez en el caso de Julián Ordóñez, respondió ella, con serenidad. Él la miró con más detenimiento. No dijo nada por unos segundos, pero la conexión se hizo evidente. Bajó la mirada brevemente, luego la sostuvo con respeto. Recuerdo el caso. Y recuerdo su testimonio. Fue valiente. Elena sonrió sin arrogancia. No fue valentía. Fue cansancio. A veces una ya no puede callar más. Andrés asintió, comprensivo. Conversaron algunos minutos más, sobre la charla, sobre la importancia de visibilizar lo que pasa tras los juicios. Ella no buscaba simpatía, solo compartir pensamientos. Cuando se despidió, lo hizo sin esperar nada más. Gracias otra vez. Buenas noches, licenciado. Y se fue, caminando con paso firme bajo el cielo despejado, sin imaginar que esa breve conversación sería el inicio de algo que cambiaría su vida. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Una semana después, mientras Elena organizaba su pequeño jardín de azotea, sonó el timbre de su casa. Al abrir, lo encontró ahí, en la entrada, con un ramo de flores silvestres en la mano y una sonrisa tímida. Disculpe la interrupción. ¿Acepta un café con quien no sabe dejar los temas inconclusos? Elena no pudo evitar reír. Una risa baja, cálida, que hacía tiempo no salía de su pecho. Desde entonces, comenzaron a verse. No con frecuencia, pero sí con intención. Primero fue un café en una plaza tranquila. Luego, una caminata en el Parque La Esperanza. Conversaban sobre libros, sobre películas viejas, sobre los cambios del país, sobre el tiempo. Andrés hablaba con pausas. Escuchaba con respeto. Y aunque a veces se perdía en sus propios silencios, Elena entendía que esos silencios eran parte de él. No una barrera. Una pausa. Él le habló de su esposa fallecida, de su único hijo que vivía en otro estado, de lo que significaba llegar a casa y no encontrar más que eco. Ella le contó de su vida con Clara, de los días grises, de los miedos que se superan sin dejar de doler. Nunca hablaron de Julián, ni del juicio, no porque lo evitaran, sino porque ya no era necesario. La relación avanzó sin testigos. No hubo anuncios ni promesas grandilocuentes. Solo miradas, pequeños gestos, y una paz compartida. Elena, que siempre vivió con la idea de que el amor era cosa de juventud, comenzó a sentir algo nuevo, ternura por ella misma. Ya no desde el rol de madre, sino como mujer, como alguien que merecía ser cuidada también. Meses después, en una mañana soleada, mientras compartían pan con mermelada casera en la banca de siempre, Andrés le tomó la mano con delicadeza. No tengo grandes cosas que ofrecerte, Elena, le dijo, con la voz quebrada por la sinceridad. Pero si aceptas caminar conmigo lo que nos quede, haré que cada paso sea digno. Ella no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de ternura y sorpresa. Y luego, como si la respuesta hubiera estado ahí desde siempre, simplemente dijo: sí, pero a mi modo. Sin anuncios. Sin revuelo. Solo tú, yo, y esta calma. Se casaron por lo civil en una oficina sencilla,
con 2 testigos y un par de abrazos. No hubo vestido blanco, ni música. Solo un lazo simbólico, una mirada profunda, y un juramento que no necesitó ser dicho en voz alta. Esa noche, al llegar a casa, Elena colocó una fotografía sobre su buró. Ella y Andrés, tomados de la mano, sonriendo frente a una bugambilia en flor. Al lado, encendió una veladora pequeña, como agradeciendo al tiempo por no haberse rendido con ellos. Encendió la televisión, buscando algo de ruido para acompañar el silencio. Y ahí, en la franja de noticias, apareció un titular. Julián Ordóñez, condenado por violencia familiar, será liberado en los próximos días tras cumplir su condena parcial con buena conducta. Elena no parpadeó. No movió un músculo. Solo bajó el volumen, tomó la foto con sus dedos temblorosos y apretó los labios. Porque había aprendido que el amor, cuando es verdadero, no solo cuida, también defiende. Y esta vez, no estaba sola. La noticia llegó como una punzada directa al pecho. No hubo anuncio oficial, ni carta, ni llamada. Fue Clara quien lo dijo, con la voz entrecortada, mientras removía el azúcar en su taza de café. «Mamá». Julián salió. Elena dejó de pelar la zanahoria entre sus manos. No hizo preguntas. No emitió juicio. Solo se quedó en silencio, esperando que su hija continuara. «Me escribió esta mañana», agregó Clara, bajando la mirada. «Dice que está arrepentido. Que quiere hablar». La cuchilla cayó con suavidad sobre la tabla de madera. Elena respiró hondo antes de responder. «¿Y tú? ¿Quieres escucharlo?» Clara alzó la vista. Tenía el rostro tenso, los ojos apagados. «No lo sé. Parte de mí quiere pensar que cambió. Que fue el encierro, que reflexionó. Que tal vez no era tan malo como yo lo pintaba». Elena se acercó lentamente, le tomó la mano con la suya, esa mano firme, curtida por la vida, y la miró con dulzura, pero con claridad. «No lo pintaste tú, hija. Lo pintaron tus heridas. Lo pintó tu miedo. Y las paredes que levantaste con tanto esfuerzo para sobrevivir». Clara retiró la mano con suavidad. No dijo nada más. Desde ese momento, algo invisible comenzó a levantarse entre ambas. Un muro silencioso, construido a base de dudas, negaciones y el peso del pasado. Durante los días siguientes, Clara estuvo ausente. Salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco. Elena intentaba acercarse con gestos pequeños, un platillo favorito, una flor en su mesita, una pregunta ligera, pero la distancia emocional crecía con rapidez. Una tarde, mientras tomaban té en el patio, Clara soltó la bomba. «El sábado, haré una cena. Nada grande. Solo quiero hablar con él, mirarlo a los ojos. Saber si hay algo que salvar». Elena dejó la taza sobre el platito con un leve temblor. «¿Una cena con Julián?» «Sí. Y no es necesario que estés. Ya tengo todo resuelto. No quiero poner a nadie incómodo». Las palabras le dolieron más que cualquier golpe. No por la frialdad, sino por la forma en que Clara las dijo, con esa indiferencia que uno adopta cuando ya ha decidido apartar a quien más lo ama. Elena asintió con serenidad. No discutió. No imploró. Pero algo en su interior se encendió. Y decidió ir. No por desconfianza, sino por instinto. Por ese sexto sentido de madre que no se apaga, aunque se le pida retirarse. Llegó sin previo aviso, como solía hacerlo cuando Clara era niña y olvidaba su suéter en casa de una amiga. Tocó la puerta. Esperó. Y cuando se abrió, lo vio. Ahí estaba Julián. De pie. Ropa impecable. Cabello bien peinado. Olor a loción costosa. Una sonrisa ensayada que le heló la sangre. «Doña Elena, qué sorpresa», dijo, fingiendo cortesía. Ella no respondió. Lo miró de arriba abajo. Quiso gritarle todo lo que se había tragado durante años. Pero no lo hizo. Porque a veces, el silencio tiene más filo que las palabras. Clara apareció poco después, con un delantal puesto, fingiendo una calma que no tenía. «Mamá, pensé que habíamos hablado de esto. No es necesario que estés». Elena la miró largo rato. En sus ojos había tristeza, pero también dignidad. «Lo sé, hija. Pero necesitaba ver con mis propios ojos que la memoria no se te borró tan fácil». Julián intervino con tono suave. «Solo queremos hablar, señora. Como adultos. Superar el pasado». «¿Superarlo?», susurró Elena.
No se supera lo que nunca se reparó. No hubo discusión. No hubo gritos. Elena simplemente subió las escaleras, entró a su cuarto, y comenzó a empacar. Cada blusa, cada libro, cada pequeño objeto iba cayendo en la maleta con movimientos medidos. No lloró. No tembló. Sabía que su tiempo ahí había terminado. Esa misma noche, bajó con su maleta lista. Clara la esperaba en la sala, con los ojos vidriosos pero sin pedir que se quedara. Julián estaba en la cocina, sirviéndose vino, como si la escena no fuera más que una incomodidad pasajera. Elena se detuvo en la puerta. Miró a su hija una última vez. Espero que no olvides, Clara, que el amor no se mide por cuántas veces uno perdona, sino por cuántas veces se protege a sí mismo. Y salió, con la cabeza en alto. Lo que nadie vio fue el auto negro que la esperaba a la vuelta de la esquina. Andrés estaba al volante, con el rostro serio y el corazón acelerado. Elena subió sin decir palabra, pero las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas apenas cerró la puerta. No te preocupes, dijo Andrés, tomándola de la mano. Vamos a hacer lo correcto. Elena apoyó la frente en el cristal de la ventana mientras el auto se alejaba. No lloraba por ella. Lloraba por su hija. Por verla repetir un ciclo que tanto costó romper. Por saber que el golpe más doloroso no siempre viene del agresor, sino de quien elige olvidarlo. Al llegar a casa, Andrés le preparó una taza de té. No habló de Clara. No preguntó por Julián. Solo la acompañó en silencio. Esa noche, Elena durmió poco. Dio vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada señal, cada decisión. A la mañana siguiente, encontró a Andrés en su estudio, revisando documentos. Llevaba puesta su bata de casa, pero su rostro estaba concentrado, con ese gesto que tenía cuando pasaba de esposo a juez. Sobre el escritorio, una carpeta nueva. Una hoja limpia con el encabezado. Caso Ordóñez, solicitud de reapertura por testimonio adicional. Elena lo miró, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Andrés levantó la vista, tranquilo. Lo que prometí. No dejar que alguien te humille otra vez. Ni a ti, ni a tu hija. Esto no es por venganza. Es por justicia. Ella se acercó lentamente, y leyó el título. El nombre. Su apellido. Andrés tomó un bolígrafo, escribió algo más en la etiqueta del expediente, y lo cerró con cuidado. Esta vez, Elena, no estás sola. Y ella, por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar sin miedo. No por dolor, sino por el alivio de saber que, esta vez, no tendría que luchar sola contra la oscuridad. Porque cuando la justicia se viste de amor, no hay mentira que la detenga. Los primeros días fueron de aparente calma. Julián se movía por la casa como si fuera un hombre renovado. Preparaba el desayuno, llevaba flores al comedor, le hablaba a Clara con un tono suave que casi sonaba artificial. Saludaba a los vecinos con amabilidad, recogía los trastes sin que se lo pidieran, y decía frases como el pasado quedó atrás o ahora valoro lo que tengo. Clara, en su deseo desesperado de creer, se aferró a cada una de esas señales como si fueran anclas de esperanza. Está diferente, mamá, le dijo en una llamada breve con tono defensivo. Se nota que cambió. Ya no es el mismo. Tal vez, solo necesitaba tocar fondo. Elena no discutió. Solo guardó silencio al otro lado del teléfono. Porque sabía que no tenía caso empujar cuando el alma aún no estaba lista para abrir los ojos. Pero la fachada no tardó en resquebrajarse. Primero fueron los comentarios pequeños. ¿Quién te escribió a esta hora? ¿Y por qué te arreglas tanto si solo vas a vender pasteles? No me gusta cómo te habla ese tipo del puesto de enfrente. Después, los gestos. Tomaba el celular de Clara sin pedir permiso, miraba su historial de llamadas, le pedía la contraseña por confianza. Se asomaba a la calle para ver con quién hablaba y cuestionaba si tenía sentido que regresara tan tarde del mercado. Clara empezó a cambiar. Ya no reía como antes. Se le notaba tensa, alerta, como si viviera anticipando el momento exacto en que todo se derrumbaría otra vez. Y aunque intentaba convencerse de que eran ideas suyas, que todos merecen una segunda oportunidad, su cuerpo la traicionaba, se sobresaltaba con ruidos fuertes, evitaba los espejos, dormía con la puerta del cuarto cerrada con llave. Los vecinos no tardaron en notar la transformación. Quienes sabían lo que había pasado años atrás, lo miraban con recelo.
Incluso quienes no conocían los detalles, intuían que algo no andaba bien. Julián caminaba por las calles con esa sonrisa ensayada, pero su mirada, aguda, fría, traicionaba la máscara. En casa de Elena, la preocupación era un peso constante. Desde que se había mudado con Andrés, sus días transcurrían con una serenidad que jamás pensó alcanzar a su edad. Paseaban juntos por las mañanas, cocinaban en silencio, compartían lecturas y noches de té con conversaciones profundas. Pero nada de eso podía distraerla de lo que presentía. Su hija estaba cayendo de nuevo. Tenía copias. Muchas. De mensajes, de audios, de fotografías que nunca llegaron a juicio por miedo o por estrategia legal. Había guardado todo con la intuición de una mujer que sabe que a veces la justicia llega tarde, pero llega. Andrés, desde su posición de juez, le había dejado en claro que no podía reabrir el caso sin elementos nuevos. Pero como esposo, le aseguró algo distinto. No voy a permitir que vuelva a lastimarla, ni física ni emocionalmente. Lo prometo. Esa noche, mientras Elena preparaba arroz con lentejas, algo se rompió en el silencio de la casa de Clara. Habían terminado de cenar. Julián, con una copa de vino en la mano, escuchaba a Clara contar cómo un cliente habitual del negocio le había ofrecido hacer un pedido grande para un evento. Ella lo mencionó con emoción. Fue un comentario inocente, espontáneo, uno que antes habría significado un motivo de celebración. Pero Julián frunció el ceño. Se levantó de la mesa en seco y fue a la cocina. Allí, entre trastes y tensión acumulada, estalló. «Claro. ¿Y qué más te ofreció el imbécil ese?», gritó, lanzando el vaso contra la pared. El cristal estalló como una amenaza. Clara se encogió sin pensarlo. Su cuerpo retrocedió, se cubrió el rostro instintivamente, como esperando un golpe que no llegó, pero que su memoria sí recordaba. Julián respiró hondo, caminó de un lado a otro, murmuró insultos apenas audibles. Luego, como si algo en su interior se reiniciara, regresó con una expresión distinta. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Lloró. O fingió hacerlo. «Perdóname. Fue el estrés. No quise. No era por ti. Es que, me cuesta confiar». Clara, todavía temblando, no dijo nada. Solo asintió en silencio. Como antes. Como siempre. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto, se tapó la boca con una almohada para no llorar en voz alta. Y lloró. Lloró por lo que había creído. Por haber echado a su madre. Por volver a sentirse rota. En la cocina, con las luces apagadas, buscó una foto vieja que aún colgaba en la pared. Ella y Elena, abrazadas, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. La bajó del clavo con manos trémulas. Se sentó en el suelo frío. La acarició con los dedos. Tomó el celular. Marcó el número de su madre. Esperó un tono. 2, 3. Y colgó. No pudo. No todavía. Al otro lado de la ciudad, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Elena no podía dormir. Se levantó de la cama con la corazonada latiéndole en la garganta. Fue al armario donde guardaba sus documentos personales. Abrió una caja de lata, escondida detrás de unos manteles viejos. Ahí estaban. Grabaciones, fotos, notas. Y una carta. Una que Clara le había escrito años atrás, durante su proceso de sanación. Una carta que nunca envió a ningún tribunal, pero que Elena guardó como un testimonio íntimo, una prueba de lo vivido. La sacó con cuidado. La letra temblorosa, los renglones torcidos. Clara describía allí escenas de violencia emocional, manipulaciones, castigos silenciosos, celos extremos. Algunas de esas agresiones no estaban registradas en el juicio anterior. No por falta de importancia, sino porque Clara no había tenido la fuerza de hablarlo todo. Pero ahora, esa carta podría cambiarlo todo. Elena la sostuvo entre las manos, con el corazón golpeándole el pecho. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo haría sola. Elena sostenía la carta con manos firmes, aunque por dentro le temblara el alma. Era temprano por la mañana y la luz que se filtraba por la ventana del despacho de Andrés era clara, limpia, como si el día supiera que estaba a punto de comenzar algo importante. La habitación olía a café recién hecho y papel antiguo, ese aroma que acompaña siempre a los lugares donde se toma decisiones importantes. Andrés la recibió en silencio. Ella no necesitó explicar nada.
Le entregó el sobre con delicadeza, como si estuviera pasando una pieza de su corazón. Él lo abrió sin prisa, y comenzó a leer. Cada línea era una confesión, un grito retenido. Clara describía con doloroso detalle escenas que nunca se usaron en el juicio. El encierro en el baño durante horas, los insultos susurrados al oído para que nadie más los oyera, el control de su ropa, sus amistades, su comida. Todo aquello que había quedado por fuera por miedo, por vergüenza, por agotamiento emocional, ahora estaba escrito. Cuando Andrés terminó, cerró los ojos por unos segundos. Luego volvió a mirarla. «Tiene peso legal», dijo con voz grave. «Mucho. Sobre todo si Clara lo respalda. Es un testimonio ampliado, verificado por puño y letra, con fecha anterior a su declaración oficial. Pero sin ella, no podemos usarlo». Elena asintió despacio. «No quiero obligarla. No es justo. Ya la empujaron demasiadas veces». Andrés le puso una mano sobre el brazo. «Entonces esperemos. Pero si veo señales claras de riesgo, puedo actuar de oficio. Hay jurisprudencia que lo permite». Elena lo miró con ojos agradecidos. Por ser juez, pero sobre todo, por ser su compañero. Mientras tanto, en la casa que antes fue un hogar y ahora se parecía más a una jaula, Clara vivía atrapada en una rutina de ansiedad y contradicción. Julián alternaba momentos de ternura calculada con episodios de control disfrazado de preocupación. «¿A dónde vas con ese vestido?», preguntaba, con una sonrisa fingida. «¿No está muy escotado? ¿Quién te mandó ese mensaje? ¿Y por qué a esa hora? No necesitas ir al trabajo hoy, ¿verdad? Me duele la cabeza. Quédate conmigo». Clara, al principio, intentó justificar cada cosa. Decía que Julián estaba nervioso, que solo necesitaba tiempo. Pero pronto dejó de ir sola a la panadería, comenzó a silenciar su celular, y dejó de llamar a su madre. Porque él la escuchaba todo el tiempo. Porque sabía que Julián ahora ya no necesitaba gritar, solo bastaba con mirar. Una tarde, mientras fingía leer en la sala, Clara se preguntó en qué momento había vuelto a esa versión suya que tanto le costó enterrar. No era la mujer que había sanado, que había vendido pasteles con su madre, que reía en el patio bajo el sol. Era la otra, la que respiraba despacio para no molestar, la que se quedaba callada para evitar una tormenta. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Elena, decidida a no seguir esperando señales, fue a verla. Había averiguado por una vecina que Julián salía todos los jueves por la tarde a una supuesta reunión de negocios. Así que eligió ese momento. Tocó la puerta con miedo y esperanza al mismo tiempo. Clara abrió con el ceño fruncido, pero al ver a su madre, se le desmoronó el rostro. «No deberías estar aquí», susurró, mirando hacia la calle. «Lo sé», respondió Elena. «Pero tampoco tú deberías estar sola». Clara quiso cerrar la puerta, pero no pudo. No ese día. No ante esa mirada. Entraron. El ambiente era tenso, como si el aire supiera que se vivía allí a medias. Se sentaron en la cocina, sin prender luces, con la ventana entreabierta dejando entrar un poco del día. «Mamá, no sé qué estoy haciendo», dijo Clara, con la voz temblando. «Pensé que podía perdonarlo, que había cambiado. Pero…» Elena no la interrumpió. Solo la miraba con esos ojos que no juzgan, que solo contienen. «Me siento otra vez como antes, como si caminara sobre cristales, como si cualquier palabra mía pudiera ser usada en mi contra. Y me da miedo admitirlo, porque eso significa que todo lo que reconstruí, lo volví a tirar abajo». Y entonces, sin más resistencia, se echó a llorar. Lloró con todo el cuerpo. Se cubrió el rostro con las manos. Y Elena la abrazó. Con firmeza. Con ese amor que no necesita permiso. «Yo no te abandoné, hija», le dijo al oído. «Tú me echaste. Pero aquí estoy. Y voy a seguir aquí, aunque no me lo pidas». Clara se quedó ahí, temblando en los brazos de su madre, como cuando tenía 6 años y se caía en la bici. Pero ahora las caídas eran otras. Y más profundas. Al día siguiente, mientras Andrés revisaba documentos en su despacho del tribunal, una secretaria se acercó. «Juez Beltrán, hay una mujer que desea hablar con usted. Dice que es asunto personal. Su nombre es Clara Ordóñez». Andrés se quedó en silencio un momento. Luego se incorporó, con una calma firme. «Dígale que pase, por favor». Clara entró con paso inseguro.
Vestía sencillo, sin maquillaje. Sus ojos estaban hinchados, pero había algo distinto en su postura. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera actuando para nadie. «Buenos días, licenciado», dijo. «Buenos días, señora Ordóñez», respondió Andrés, con la distancia profesional que el momento requería. «Vengo a entregar esto», dijo, colocando una copia de la carta sobre su escritorio. «Y vengo a declarar. No porque alguien me obligue. No porque esté asustada. Lo hago por mí. Porque si no lo hago, voy a seguir siendo rehén de un error». Andrés asintió, leyendo la hoja por encima. «¿Está segura de lo que está haciendo?». Clara respiró hondo. «Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo». «Estoy lista». Andrés tomó su bolígrafo. Firmó un documento y luego levantó la vista. «Gracias por su valentía, señora Ordóñez. Hoy empezó su verdadera libertad». Clara lo miró, y por un instante, creyó ver en ese juez tan reservado un destello de algo más. De comprensión, de respeto profundo, y de protección. No sabía que era su suegro. No aún. Pero algo en su interior le decía que esta vez no estaría sola. Y eso, para una mujer que ha sobrevivido al infierno, es más que suficiente. La sala del juzgado era silenciosa aquella mañana. Los pasos de los asistentes resonaban sobre el piso de mármol como ecos del pasado que estaban por resurgir. Pero esta vez no era un juicio público. No había prensa, ni bancas repletas. Todo se manejaba con la discreción que Andrés Beltrán exigía cuando el caso tocaba fibras personales y profundas. El expediente con el nombre Julián Ordóñez estaba sobre su escritorio, abierto, con una nueva etiqueta colocada con firmeza, reapertura por evidencia testimonial ampliada. El testimonio firmado por Clara, sumado a la carta manuscrita recuperada por Elena, y a las observaciones recientes de la conducta reincidente del acusado, conformaban un cuadro lo suficientemente sólido para revocar la libertad condicional. Esa misma tarde, la orden de reaprehensión fue emitida. Clara recibió la noticia con una mezcla de alivio y vértigo. El mundo que había temido enfrentar durante años ahora se enfrentaba a ella. Pero esta vez, no temblaba. No se escondía. Estaba de pie, y lista. No pasaron muchas horas antes de que la noticia llegara a Julián. Era de noche. La cena estaba servida en la mesa, y Clara lo esperaba sentada, con el rostro sereno y los ojos encendidos por algo que él no entendía, pero que intuía. «¿Qué pasa contigo?», preguntó él, cortando la carne con torpeza. «Estás muy callada». Clara apoyó los cubiertos. Lo miró con calma. Ya no con miedo, sino con la verdad entre los labios. «Te denuncié», dijo, sin titubear. «Con pruebas nuevas. Con mi voz. Ya no tengo miedo de ti». Julián dejó caer el tenedor. El sonido metálico rebotó como un disparo. Su rostro cambió de inmediato. El gesto amable dio paso a la furia contenida. «¿Qué dijiste? Que no te creo. Que no cambiaste. Que lo nuestro terminó hace años, solo que yo no lo supe hasta ahora. Estás loca. Esto es un complot de tu madre y ese juez infeliz», gritó, levantándose con violencia. Pero Clara no se movió. No retrocedió. «Puedes gritar si quieres. Ya no sirve de nada». Y justo entonces, el timbre sonó. No hizo falta abrir. 3 agentes entraron con orden judicial. Clara se hizo a un lado. Julián los miró como si el mundo lo traicionara. «No pueden hacerme esto. Esto es ilegal. Soy un hombre nuevo». «Eso se decidirá en el tribunal», dijo uno de los oficiales con frialdad, esposándolo sin resistencia. Clara se quedó observando cómo lo conducían por el pasillo, gritando y pataleando como un niño al que le quitan su juguete favorito. No hubo escándalo. No hubo llanto. Solo un silencio pesado, pero necesario. Horas después, Clara llegó a casa de su madre. No había avisado. Solo tocó la puerta y, al verla abrir, cayó de rodillas. Lloró como no había llorado en años. Como una hija que por fin entendía el daño que había permitido. Como una mujer que por fin reconocía a la única persona que nunca la abandonó. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. «Por haberte sacado de mi vida. Por no haberte escuchado. Por haber creído que el amor era aguantar, cuando tú solo querías salvarme». Elena se inclinó, la levantó con ternura, y la abrazó con esa fuerza serena que solo las madres conocen. «No importa cuántas veces te caigas, hija.
Lo importante es que sepas volver. Clara lloró en sus brazos durante largo rato. Y esa noche durmió en su antiguo cuarto, entre las sábanas que aún olían a lavanda, como cuando era niña. Esa noche no hubo gritos. No hubo amenazas. Solo paz. Con el pasar de los días, la vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Clara comenzó un proceso terapéutico serio, acompañada por un grupo de mujeres que también habían atravesado situaciones similares. Allí encontró consuelo, pero también fuerza. Se dio cuenta de que su historia, aunque dolorosa, podía ser la chispa para otras que aún no se atrevían a hablar. Fue así como nació la idea del pequeño centro de apoyo. Lo llamó Renacer. Era un espacio modesto, alquilado con ayuda de una ONG local, donde cada semana se ofrecían talleres de autoestima, defensa personal, asesoría legal y espacios de escucha. No era un refugio. Era un faro. Elena y Andrés la apoyaban en todo. Ella organizaba meriendas, gestionaba donaciones, decoraba con flores naturales. Él, desde su posición, conseguía voluntarios legales, brindaba charlas breves sobre derechos humanos y prestaba su nombre para dar seriedad al proyecto, sin robar protagonismo. La comunidad entera comenzó a ver a Clara con otros ojos. Ya no como la mujer que había perdonado al agresor, sino como la mujer que tuvo el coraje de salir 2 veces. Pasaron los meses, y una tarde de primavera, la casa de Elena y Andrés se llenó de aromas dulces, risas bajas y platos compartidos. Clara había preparado una cena sencilla para ellos. Nada lujoso, pero sí simbólico. En la mesa estaban los tres, como una familia que se reconstruyó desde las ruinas. Entre brindis con limonada y risas compartidas, Clara levantó la mirada y habló con la voz firme que había recuperado con tanto esfuerzo. Gracias a los dos. Por no rendirse conmigo. Por haberme salvado, incluso cuando yo no lo pedí. Andrés la miró con una sonrisa suave. Sus ojos brillaban con esa mezcla de respeto y cariño que solo él sabía entregar. Fue la madre que me enseñó qué es justicia, y tú, quien me recordó para quien se aplica. Elena se limitó a sonreír, con lágrimas contenidas, mientras servía un poco más de arroz. La noche terminó con una caminata por el patio, los tres tomados del brazo. Clara al centro, entre la firmeza de Andrés y el amor incondicional de su madre. Ninguno necesitó decirlo, pero todos sabían que ya no caminaban hacia el pasado, sino hacia una vida donde la dignidad era lo único no negociable. Porque esta vez, la familia no se definió por lo que fueron, sino por lo que eligieron ser. Por el valor de empezar otra vez, pero con verdad, con justicia, y sobre todo, con amor. Esta historia no solo es un retrato de violencia y redención, es, sobre todo, un canto silencioso a la dignidad. Nos recuerda que el amor nunca debe doler, que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad, y que el verdadero acto de amor es decir basta, aunque la voz tiemble. Clara representa a miles de mujeres que han confundido el aguante con el cariño, la sumisión con la fidelidad, y el dolor con la prueba del amor. Pero también encarna la posibilidad de renacer, de decir ya no más cuando el alma está al borde, y de descubrir que siempre es posible volver, a casa, a uno mismo, a la verdad. Elena, su madre, es la voz que no grita, pero que sostiene, la que espera sin rencor, la que protege incluso desde la distancia. Es ese tipo de madre que no necesita aplausos ni reconocimientos, porque su fortaleza se mide en silencios, en abrazos a tiempo y en decisiones firmes. Y Andrés, con su doble rol de juez y esposo, nos muestra que la justicia no siempre se hace desde la frialdad de la ley, sino desde la compasión con límites. Porque amar a alguien también es protegerlo del daño, incluso cuando ese daño viene de la familia. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido clásico. No hay un fueron felices para siempre. Pero sí tiene algo mucho más poderoso. Tiene verdad, tiene crecimiento, tiene libertad. Porque la verdadera justicia no se grita. Se ejerce. Y a veces, llega en forma de sentencia. Otras, en forma de madre. Y otras más, en forma de una mujer que, después de todo, supo volver a sí misma con la cabeza en alto. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.